adversas de la historia, Él está escribiendo lo que va a pasar luego. Nuestro Dios es tan glorioso que Él ya ha escrito la historia desde antes de que nosotros vengamos a la existencia, o desde que antes que la materia, el tiempo y el espacio existan como tal. ¿No les suena eso asombroso? ¿Quién podría hacer eso más que solamente nuestro Dios? Como dice Pablo en el capítulo 1, versículo 10, dice que Dios tuvo como propósito de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios desde un inicio ha sido que todo sea reunido ante los pies de su Hijo Jesucristo. Y ya hemos visto la semana pasada, con algunas preguntas que nos hicieron al final, que la Biblia no responde de manera explícita. ¿Por qué, si Dios sabía de antemano todo lo que iba a pasar, la caída, el entrometimiento de Satanás y demás acontecimientos que hoy podemos catalogar como tristes o catastróficos, por qué permitió la caída Dios? Bueno, la Biblia no lo dice explícita o específicamente, pero sí podemos entender a la luz de su propósito general que Él hizo todo, que Él decretó todo para la alabanza de su gloria. Bien lo hemos leído, o lo podemos leer en el capítulo 1, versículo 12 de Efesios también. Efesios es una carta muy bonita, por cierto, y les recomiendo leerla. A fin de que seamos, a fin de qué. Bueno, Pablo en los versículos anteriores ha estado hablando de por qué, de cómo Dios escogió a un pueblo, de cómo Dios decretó todo desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, ¿por qué hizo esto? ¿A fin de qué? ¿O con qué propósito? Bueno, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que seamos para la alabanza de su gloria. De eso el creyente no tiene duda. La historia puede ser muy trágica para nosotros. La experiencia puede traer recuerdos traumáticos para nuestra vida o para la historia de la humanidad. Pero el creyente sabe que todo al final ocurre o funciona o sucede para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Sus planes son mejores que los nuestros. Amén. Amén. Ahora bien, aunque hacernos felices no fue el propósito final de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos de que nosotros, la humanidad, nosotros como ser humano, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Dios lo hizo todo para mí, pensando en mí, etc. Esto es algo muy bonito y es cierto en cierta manera en la Biblia. No podemos negar, ¿no? No podemos decir de que Dios detesta o aborrece o nos ha abandonado a nosotros su creación. Pero el propósito primario de Dios nunca ha sido la humanidad. Siempre ha sido la exaltación de su gloria, la alabanza de su gloria. Y eso el cristiano debe celebrar, ¿no? ¿O qué preferiríamos? ¿Que Dios nos alabe y nos exalte a nosotros y Él resulte siendo pues, un ser mediocre, que no es digno de alabar? ¿Qué es lo que prefiere el creyente? El creyente disfruta y goza más cuando su Dios es exaltado. Amén. Muy bien. Ahora, como les decía, aunque hacernos felices no fue su motivación principal, con toda seguridad los propósitos de Dios para el creyente tienen como consecuencia su felicidad. De eso no hay que tener duda, ¿sí? Eso no quiere decir que el cristianismo es color de rosa, así que eso sí sería una gran mentira. Para que la historia, amados hermanos, tenga sentido, para que la historia universal, porque a veces nosotros cuando hablamos de Dios e historia, automáticamente pensamos en la historia solo de Israel. Pero nuestro Dios es Dios no solo de la historia de Israel, nuestro Dios es Dios de toda la historia. Amén. Él es soberano sobre todo lo que ha acontecido en todos los miles de años que tiene la tierra. Pero para que la historia tenga sentido, y particularmente la historia de redención, el rey tiene que estar en el centro. Leí un ejemplo o una anécdota de un par de niños que estaban armando un gran rompecabezas en el suelo, de esos rompecabezas que tienen como 500 o 600 piezas,
Yo nunca he comprado y nunca me he dedicado a eso, pero sería bonito en alguna oportunidad, ¿no? Todo un reto. Algunos usan eso para pasatiempo. Un par de niños compraron una suerte de rompecabezas de 500 piezas, supongamos, y se ponen a armarla en el piso. Ahora es todo un desafío esto, no saben dónde va cada pieza, es algo bastante difícil. Hasta que a uno de ellos coge la caja y ve el retrato de cómo deberían ser las cosas, cómo debería verse ese rompecabezas armado, y dice: oye, mira, en esta figura el rey va en el centro. Y se les hizo mucho más fácil armar el rompecabezas cuando comprendieron que cada cosa tiene su lugar y el personaje, el rey, estaba en el centro. De la misma manera, nosotros podemos asegurar que mientras el Rey soberano, nuestro Dios, esté en el centro de la historia y en el centro de nuestros pensamientos, todo funcionará de manera correcta y como debió haber funcionado. Ahora, si las cosas hoy en día están como están en nuestra sociedad, en este mundo caído, es porque la humanidad constantemente, y seguro ya te has dado cuenta en estos estudios del capítulo 3 de Génesis y toda esta historia de la caída de la humanidad, la historia de Adán y Eva y su descendencia, dentro de la cual estamos nosotros, ha sido constantemente la de destituir a Dios de su lugar. El plan de Dios en el plan de redención, en el establecimiento de su reino, es que Él vuelva a ocupar el lugar que le corresponde por medio de Jesús, y solo así podemos nosotros considerar que todo estará bien. Y una pequeña aplicación práctica para nuestra vida es que realmente debemos reconocer esto. El pecado nace cuando nosotros queremos decirle o considerar a Dios, la persona de Dios y sus mandamientos, fuera de nuestra vida y nosotros establecernos en nuestro propio reino. ¿Sí o no? Sucede así, ¿no? Cuando decimos prácticamente: hey, aquí yo soy el soberano y se hacen las cosas como yo digo. Y veíamos esto la semana pasada también, cuando nos dábamos cuenta que el pecado de Adán y Eva no era en sí mismo el comer del fruto del árbol prohibido, ¿no? Del fruto prohibido, sino el acto de desobediencia que había cometido ante la santa voluntad de Dios. Y te vas dando cuenta ese acto que dijo implícitamente: yo, Adán, nosotros como humanidad queremos ser como dioses, estableciendo los parámetros o definiendo lo que está bien y lo que está mal. Y ese es el inicio de la caída de la humanidad. Ese es el pecado. Así que Dios nos ayude a arrepentirnos constantemente de esas actitudes que nosotros tenemos en semejanza a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí o no? Es toda una lucha, ¿no es cierto? Pero tenemos a un Dios tan bueno que está presto a ayudar. En la lección anterior, en las lecciones anteriores, ya hemos visto el tema del pecado y del juicio. Hemos visto un mundo bueno, creado bueno, ¿no? La Biblia dice, y constantemente en el capítulo 1 de Génesis, Dios dice: hey, he creado esto, qué bueno que se ve, me agrada, es agradable, ¿no es cierto? Pero vimos también de que bueno no significa o no es lo mismo que perfecto, ¿no? Que si hubiese sido creado perfecto, pues ahí sí tendría sentido decir: ¿por qué se arruinó todo? Pero la Biblia establece que la creación fue creada buena, no perfecta, no exenta a haber caído o padecido. Así que hemos visto el tema del pecado, luego de este buen mundo, el pecado y la caída, y cómo Dios emite su juicio expulsando a Adán y Eva del jardín del Edén, ¿no es cierto? La desobediencia de la humanidad y todas las maldiciones que acarreó en su relación. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué relaciones se afectaron con la caída? En un inicio estaban buenas, obviamente. Dios con los hombres, muy bien. La humanidad con la tierra o la creación, y entre el hombre y la mujer, ¿no? Eran relaciones buenas, eran relaciones agradables, pero de pronto las maldiciones que acarrearon la desobediencia de la humanidad provocaron que estas relaciones sufran corrupción o se rompan. Ahora vamos a ver un tercer elemento el día de hoy: pecado, juicio, y el elemento que vamos a ver el día de hoy es gracia.
Este tercer elemento nos va a ayudar ya a comprender el ciclo de cómo Dios interactúa con la humanidad frente a sus fracasos. Cómo es que Dios responde constantemente. Adán y Eva, dice la Biblia, que habían sido creados a imagen de Dios. Y esta es una manera en la que en la antigüedad se referían a los reyes o emperadores. En la historia antigua, los reyes se hacían llamar hijos de Dios, o se los consideraba literalmente hijos de Dios. Cuando un rey estaba gobernando sobre un imperio, su pueblo pensaba que él había descendido del cielo y por eso llevaba el título del rey, del hijo de Dios. Él era el que traía, él era el que representaba a Dios. Ese emperador o rey era el que traía la voluntad de Dios, el que administraba su voluntad. Era como una suerte de virrey de Dios. Ahora, cuando a la humanidad se le llama hijos de Dios, en muchas ocasiones se refiere a esto también. Nosotros podemos decir entonces que la prohibición de no hacer imágenes de Dios, más adelante, cuando establece ya una relación, ¿no?, con su pueblo, por medio de Moisés, él explícitamente dice que a Dios no le agrada que nosotros podamos hacer imágenes de Dios. ¿Por qué creen que esto le desagrada a Dios? Bueno, porque Él ya hizo imágenes de Él mismo. La humanidad es imagen de Dios, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros entendemos en la Biblia que siempre Dios define las cosas. Dios es el quien establece cómo deben ser las cosas, y Él ya ha dicho que la humanidad es su imagen. Y cuando nosotros hacemos otras imágenes para representar a Dios, estamos violentando o estamos negando lo que Él ya ha hecho. Amén. Por otro lado, lo veremos más adelante en el capítulo 9, cuando Dios establece y relaciona que somos creados a su imagen y que por eso Él aborrece tanto el asesinato. Porque cuando nosotros atentamos, violentamos, o mucho peor, asesinamos a alguien, estamos atentando, violando una imagen de Dios. Sea creyente o no sea creyente, todavía es portadora esa persona de la imagen de Dios, ¿sí o no? Entonces, eso es una de las razones por la cual de aquí nada más chiquito podemos extraer por qué Dios se toma tan en serio la idolatría y por qué se toma tan en serio también la violencia. ¿No es cierto? La violencia entre los seres humanos. Aunque como representantes o virreyes de Dios, ya hemos visto que ser llamados pues a imagen de Dios, imágenes de Dios, era una manera de decir que éramos hijos de Dios o virreyes o representantes de Dios. Incluso la palabra hebrea usada, se los comenté la semana pasada, creo, ¿no?, da a entender como si fuéramos una estatua, una efigie, un busto, una representación de Dios. El resto de la creación debía ver en la humanidad un fiel reflejo de el Creador. ¿Pero sucedió eso? No. Ya vimos que Adán y Eva fallaron y podemos decir que nosotros en ellos también fallamos. Ahora, la solución que Dios da es que Él envía a su Hijo, y eso lo veremos más adelante. Jesús es llamado la imagen del Dios invisible. Únicamente en Jesús se puede restaurar y recuperar la imagen caída que nosotros hemos traído como maldición de nuestra desobediencia. Y Jesús, al ser la imagen de Dios, Él es quien representa fielmente a la humanidad delante de Él. Se dan cuenta cómo desde Génesis, los primeros capítulos, y esta breve explicación o término que usa el autor de Génesis de imagen de Dios, tiene rápidamente su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Él es el quien representa a la humanidad fiel, al verdadero Israel, a quien no padecería ante la tentación. Jesús no pecó nunca, por lo tanto Él puede, y por medio de Él podemos acercarnos al Padre con confianza. Amén. ¿Se dan cuenta? Para esto nos ayuda la teología bíblica, para poder conectar cómo ciertos aspectos, términos o partes de la Biblia que aparentemente no tienen ninguna conexión con el propósito de Dios en Cristo Jesús puedan tener
su conexión y así ayudarnos a entender que Dios desde el principio todo lo tuvo perfectamente planeado. Amén. Vamos a ver ahora entonces el ciclo, cómo este ciclo de pecado, juicio y gracia se ve en la Biblia. Y para eso vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí encontramos un famoso texto y que ayuda bastante también a poder comprender el resto de la narración bíblica. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a avanzar un poquito rápido, ¿sí? Porque estamos contra la hora. ¿Dónde vemos el pecado en la caída? Obviamente en la desobediencia. ¿Cuál vendría a ser el juicio a causa de esa desobediencia? La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, ¿no? De la presencia santa de Dios. Ahora, ¿cómo es que vemos la gracia en esta narración, esta breve narración de la caída? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, por si se dan cuenta, Adán y Eva se sintieron avergonzados de su desnudez, ¿no? Se dieron cuenta que ellos, no sé qué les había pasado, pero de pronto se dieron cuenta que estaban desnudos y dijeron: hey, así no podemos estar delante de la presencia de Dios. Y Dios efectivamente emite un juicio, porque bien dice Pablo que la paga del pecado es la muerte, o todo aquel que ha pecado está destituido, alejado, separado de la gloria, de la presencia de Dios. Y Dios efectivamente emite un juicio. Él dice: Adán y Eva, ustedes no pueden estar en mi presencia. Pero a la par del juicio, Dios muestra gracia cuando Él de pieles de animales les hace ropa para cubrir su desnudez. Y encima, después de que ellos la han fregado, después de que ellos la han arruinado, Él los expulsa, así es cierto, les da ropa mostrando misericordia de Dios y gracia, pero les da una promesa. Les da una promesa que sería pues lo que marcaría el rumbo o la dirección del resto de la narración bíblica. Dios les dice que algún día un descendiente de la humanidad, uno que vendría de la mujer, vendría a aplastar o a vencer a la serpiente. A esa serpiente que los había tentado, que había sido también parte de la responsabilidad de este caos. Vendría alguien, un descendiente, un varón de la mujer a vencer. Esta promesa es conocida por muchos como el proto-evangelio. Proto significa como semilla o inicio, ¿no? O antes. Entonces, proto-evangelio, porque en esta promesa nosotros podemos ver un evangelio que todavía no ha sido develado, todavía no lo podemos ver del todo, pero ya anuncia la llegada de que algún día vendría alguien, un descendiente humano, a vencer a la serpiente pisándole la cabeza, aunque ésta lo heriría en el calcañar o en el tobillo. Y eso es lo que pasa en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Cuando por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús y clavos que atravesaron sus manos y sus pies, su calcañar, a pesar por medio de ese sacrificio, Él es quien viene a cumplir esa promesa de pisarle la cabeza a la serpiente. Amén. El mismo proceso que les causaría dolor a las mujeres, porque Adán le dice, bueno, ahora Dios le dice a Eva, ¿no? Con dolores vas a dar a luz, sufrirás, padecerás, experimentarás dolor, pero en medio de ese dolor Dios le hace ver a la mujer y a la humanidad que habría esperanza, que la simiente de una de una de las mujeres, o a veces, para ser un poquito más exactos, imagino que Eva, ¿no? Algunos estudiosos bíblicos pensaban que ahí nada más, que ella iba a traer el Salvador y que todo se iba a solucionar ahí nada más, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Claramente creo que no hay mucha vuelta que darle. Entendemos que Jesús es el cumplimiento de esta promesa, ¿sí o no? Amén. Muy bien. Ahora hay que poner el celular en silencio, el vibrador, por favor, para no distraer al resto. Claramente Jesús, con su muerte en la cruz, Él cumple esta promesa. Más adelante vemos otro caso de interacción de pecado, juicio y gracia con la marca de Caín luego de asesinar a su hermano.
Génesis capítulo 4, versículo 15, dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Aunque en cada historia vamos a ver este ciclo, es impactante lo que pasa nada más después de la caída, ¿no? Sigo insistiendo que si uno lee Génesis saltándose el capítulo 3, no entendería el porqué de la violencia de pronto que parece ser antagónica del capítulo 2 al capítulo 4 nada más. Todo está bueno, creado en gran manera en el 2, y de pronto en el capítulo 4 ya estamos viendo un hermano matando a otro. Abel, después de asesinar a su hermano, que vendría a ser el pecado, es llevado al exilio. Dios lo aleja del lugar donde había estado. Ese es el juicio. Pero también mostraría que Dios no lo abandonaría del todo, pues le pone una marca para que nadie se atreva a matarlo o a arremeter contra él. Y esta es una señal de la misericordia o la gracia de Dios. ¿Te das cuenta cómo el ciclo de pecado, juicio y gracia está interactuando hasta ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Están conmigo? Excelente. Ahora vamos a ver que en la historia de todo el resto si tú lees el capítulo 4, ves a Caín matando a Abel, luego obviamente la descendencia de Caín y personajes tan interesantes de esta descendencia como Enoc, pero Enoc el de la descendencia manchada o mala, por así decirlo. Tenemos 2 Enocs y 2 Lamecs en estas descendencias, un Enoc y Lamec que proviene, de repente nosotros estamos familiarizados más con el Lamec malo, ¿no? El Lamec malo, el Lamec agresivo, pleitista, que es la de la descendencia de Caín. Pero hay otro Enoc que es, a veces nosotros pensamos que solamente hay uno que ha sido el bueno. Pero bueno, hay paralelos ahí. No me voy a detener allí, pero es muy bonito estudiar estas 2 líneas. Siempre desde el inicio Dios había diferenciado ya 2 líneas. Una línea por donde vendría con el cumplimiento de la promesa, de su promesa, y otra línea que representaría pues a la línea de la serpiente o a la línea del enemigo o a la línea que constantemente muestra de manera más, ¿cómo decirlo? Más representativa la maldición del pecado. No quiere decir que la línea de Seth luego sean puros santos, no es eso. Pero vamos a ver algo curioso en el capítulo 5, versículo 24. Seguro ya tú estás familiarizado con este versículo. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este Enoc es descendencia de Seth, ¿no? Este Enoc viene de la descendencia del hijo. Después de que Abel es asesinado, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron a Seth y tuvieron otros hijos e hijas, por si acaso, ¿va? Algunos piensan de que no, solamente existen 2 personajes, Caín y Abel, y no hay más. No, Seth viene a reemplazar a Abel, y luego Adán y Eva tienen más hijos e hijas. Aunque en la historia de las siguientes generaciones la muerte está impregnada, siempre presente. No sé si te das cuenta cuando tú lees el capítulo 5, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Más adelante en el versículo 8 dice: y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. En el versículo 11, Enos 900 años y murió. Y todos los días de Cainán y murió. Mahalael y murió. Y todos los días de Jared y murió. O sea, constantemente vemos que antes, versículos y capítulos antes, todo era bueno y agradable. Pero de pronto, en los versículos después de la caída nada más, vemos que la muerte está presente. Pueden vivir muchos cientos de años, 900, 800 años, pero la muerte es un enemigo el cual vamos a enfrentar algún día sí o sí. Es alguien que inevitablemente tocará la puerta desde el momento de la caída. Y bien lo dijo Pablo: la paga del pecado es la muerte. Y es doloroso ver esto. Es impactante si tú haces nada más un paralelismo y ves y murió.
ya nada era lo mismo, ya nada era bueno y hermoso. A ver, por aquí adelante hay asientos. Siempre digo de que no los voy a escupir hablando si tienen miedo, o no los voy a morder. Por favor, ocupen los asientos de adelante para que los que vengan atrás ya puedan sentirse más cómodos, ¿no? Y tener ese orden. Agradecería ahí si los voluntarios me apoyan de la iglesia con esto, quienes deberían tomar la iniciativa. Aunque en cada historia, como te decía, la muerte está presente, nosotros vemos en el caso de Enoc algo asombroso, algo que llama mucho la atención. Es ahí con Enoc que dice, no aparece la palabra y murió, sino que simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. No vamos a hacer una exégesis, pero me causa mucho la atención, me llama la atención de que como Enoc no experimentó la muerte directamente. Y aquí se nos da la esperanza que incluso en un mundo donde la muerte ya ha alcanzado a toda la creación, hay alguna manera, por la gracia de Dios, por intervención de Dios, en que la humanidad tendría esperanza de escapar del castigo de la muerte. Se nos da un pequeño aviso, un pequeño chispazo de que habría un momento en el que por intervención divina la humanidad podría vencer a la muerte, ¿no? No moriría, que podría vivir con Dios, porque Dios se lo llevó, dice. Como si apuntara a un futuro donde la muerte sería vencida, siguiendo la línea de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Hemos visto entonces hasta ahora cómo esta dinámica de pecado, juicio y gracia está impregnada en la Escritura, ¿verdad? Vamos a verlo ahora, pero vamos entrando ya un poquito más a un tema que de repente ustedes también conocen, y es el pacto de Dios. Cómo Dios empieza a interactuar con su propósito, llevando a cabo su propósito, empieza a interactuar ya con personas en específico, con un linaje en específico, para un pueblo en específico, por medio de pactos. Y el primer pacto, bueno, el segundo, hay un poco diversidad de opiniones aquí. Algunos dicen que Dios con Adán hace un pacto, otros no consideran eso un pacto. Nosotros vamos a considerar que sí, con Adán se estableció el primer pacto, ¿sí? El segundo pacto que vemos en la Escritura lo vemos con Noé, en el capítulo 6, versículo 18. Dice de esta manera: mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis en el capítulo 6 dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero Noé en el capítulo 6 versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que halló gracia? Rápidamente te ayudo. Significa que Noé no tenía nada en especial, nada importante, no fue escogido por Dios porque sea muy valiente, porque sea el más recto moralmente, o porque era, pues, no sé, alguien sumamente recto, o educado, o disciplinado. ¿No? Creo que esa no es la definición de gracia. Cuando la Biblia habla de gracia, habla de algo inmerecido. Entonces podemos comprender que Noé no tenía algo que lo hacía más capaz que el resto de la humanidad. Probablemente podemos decir de que no era un inmoral como todos o como la mayoría de su tiempo, pero al final de cuentas Noé era también un pecador, y un pecador que necesitaba de la gracia de Dios. Hasta el momento, si tú lees el capítulo 6, la maldad de los hombres, todavía dice el título de la Reina Valera, y dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es aquí donde, a causa de la gracia de Dios, Noé es escogido y su familia, y Dios hace un pacto con él. El capítulo 6, versículo 11 y 12 y del 1 al 8 explican por qué Dios decidió realizar un juicio universal. Y es que, como bien hemos visto, toda la humanidad estaba tan
corrupta, el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y todo voy a raer, dice el Señor. Algunos de aquí piensan que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, entonces es una manera de decir que se equivocó, que dijo: uy, ¿qué he hecho? Pero esto es una figura literaria que habla del pesar que Dios sintió al ver a su creación totalmente corrupta y afectada por las maldiciones de la desobediencia, ¿no? Tenemos un Dios que es trascendente, pero también es inmanente, y lo demuestra en esta expresión cuando dice que Él se dolió, se arrepintió, se compungió, ¿no? Por eso más adelante se habla del Espíritu Santo como una persona que puede ser compungida, ofendida, ¿no? Y obviamente sabemos que el Espíritu Santo es Dios, así que no estamos diciendo algo en contra de la Escritura cuando decimos que Dios es capaz de tener emociones, sensaciones o algo así. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto que Dios ve la maldad y dice: muy bien, voy a hacer algo al respecto. Y la inundación debía afectar desde la humanidad hasta los animales. Hay algunos que dicen: pero ¿por qué los animalitos? Bueno, esto tiene que ser entendido en el panorama general de cuál era la intención de Dios. Dios lo que estaría haciendo por medio del diluvio, que sí era un acto de juicio frente al pecado. El pecado de la humanidad era toda la maldad que mostraba. El juicio de Dios era pues el diluvio que Él mandaría o enviaría, pero la gracia de Dios se vería en este pacto que haría con Noé, de decirle: tú, tu familia, tus hijos, tu esposa, ustedes se van a salvar y tienen que hacer esto. Vemos otra vez la dinámica: pecado, juicio y gracia. Nosotros vemos que el diluvio era como una inversión del proceso de la creación. Dios se había arrepentido, se había dolido de crear al ser humano, y Dios en esta etapa de la historia, en este capítulo de Génesis, dice: vamos a empezar de nuevo. Noé y su familia se salvan del juicio de Dios por gracia, y una vez que las aguas del diluvio bajan, Dios le hace otra promesa en el capítulo 9 y 11, que es básicamente el mismo pacto. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios demuestra en ese pacto su compromiso con la creación. Aunque el diluvio fue un acto de juicio divino, es a la vez una manera de empezar de nuevo, como si Dios hubiese deshecho el orden creado y vuelto a empezar. Es curioso que se usa mucho lenguaje parecido a Génesis 1 en estos capítulos y en la historia del diluvio. Cuando en Génesis capítulo 1 Dios está ordenando las aguas y dice que Él separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, ¿no? Y las fuentes son separadas y toman su lugar. Y de pronto en Génesis capítulo, en la narración del diluvio, vemos y dice: en el año 600 de la vida de en el mes de los 17, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Imagínate, las fuentes que Dios había separado de pronto son rotas. Y podemos hablar un poco o bastante acerca del diluvio y cómo estas aguas pudieron haber caído con tanta fuerza, o las fuentes de abajo de las placas tectónicas también haberse roto e inundado todo. Hay evidencia para el diluvio, evidencia arqueológica, evidencia paleontológica respecto a esto, y seguro muchos de ustedes han visto algo de esto. Es sorprendente cómo el diluvio es una figura de... no sé si tú has visto en videos o en películas, en cámara, retroceder la cámara, ¿no? Sucede algo, pero de pronto vuelve atrás. Es algo así lo que sucede en el diluvio. Dios en Génesis 1 había creado todo, pero cuando ve luego que la maldad de la humanidad había afectado incluso a la creación entera y toda esta estaba padeciendo, Dios es como que dice: vamos a empezar de nuevo. Este es un nuevo inicio. Y las fuentes son unidas nuevamente, y esto es juicio para miles y miles y millones de personas que mueren en esa
en este acto de juicio divino de parte de Dios. Pero ¿cómo vemos también que esto es un nuevo inicio? Por la manera en cómo, después del diluvio, Dios le habla o se refiere a Noé. Es sorprendente. Génesis capítulo 1, versículo 28 dijo, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿A quién le dijo eso? A Adán, ¿no? A Adán y Eva. Pero en Génesis capítulo 9, versículo 1, a Noé le dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Te das cuenta las palabras paralelas? La manera en cómo se está hablando Dios a Noé es similar a como le habló a Adán. En el versículo 28 también del capítulo 1 de Génesis dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 2 del capítulo 9 de Génesis dice, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. El versículo 29 del capítulo 1 de Génesis dice, y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y en el versículo 3 del capítulo 9, cuando está hablando con Noé, dice, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Sorprendente. Las referencias a un nuevo inicio con Noé son muy fuertes. Noé estaría siendo un nuevo Adán, representaría un nuevo Adán. Ellos tendrían la tarea nuevamente de multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. Se le estaba indicando otra vez el dominio que tenían sobre toda la creación. Dios emitiría un juicio, pero en su gracia Él salvaría a una familia. ¿Por qué no mató a todos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué de pronto Dios no dijo, ¿sabes qué? Ya me hartaron y todos se van ahorita al infierno? ¿Sí? Y voy a crear otro mundo, otro universo paralelo dentro de los posibles universos, tipo molinista, ¿no? O esta realidad salió mal, vamos por la realidad C. ¿Por qué Dios no aniquiló todo? Porque Dios es fiel a su promesa. Y Él que había dicho en Génesis capítulo 3 versículo 15, que habría un día en el que vendría alguien de la mujer a vencer a la serpiente y a Satanás. Dios no puede fallar a su promesa. Dios no va en contra de su palabra. Él había hecho una promesa. Él había asegurado que un día, por medio de esta humanidad caída y pecadora, vendría un Salvador. Y por eso Dios sigue manteniendo una familia de la humanidad, para que de esa descendencia, de ese linaje, llegaría nuestro Salvador, Señor Jesús. Es por eso que Él no decide aniquilar todo, porque Dios tenía que guardar su promesa. Él tenía que asegurarse que se cumpla lo que había ya dicho. Amén. Luego de su promesa, Dios pone una señal en el cielo como un recordatorio para Él. ¿Cuál es esa señal? El arco iris, ¿no? De su compromiso con la creación. Capítulo 9, versículo 14-15 dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Noé estaba representando ser el nuevo Adán, ¿no? Y hay un patrón también en la Biblia que encontramos de Dios estableciendo siempre un nuevo inicio, dando la oportunidad de que alguien represente el inicio de una nueva generación que supondría una mejora o supondría la solución, ¿no? Incluso el padre de Noé, cuando habla de su hijo Noé, ¿qué dice?
a Lamec, que es el padre de Noé, y llamó a su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Probablemente Lamec y su familia, con el nacimiento de Noé, pensaron que él sería el Mesías, aquel prometido de Dios, que vencería a la serpiente y restablecería todos los daños y volverían a estar en el lugar de Dios y en su presencia. Probablemente lo mismo pensó Adán y Eva cuando les nació Caín, ¿no? Porque ¿qué dice Eva cuando nace Caín? Por voluntad de Dios, ¿no? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Un lenguaje que implica una alegría, un impacto cuando nace su hijo y dice: este es del que Dios acaba de decirnos hace un tiempo, Caín nos va a salvar. Pero vemos que cuando alguien piensa que este es el Salvador, por más buenas características que tenga, resulta que también es afectado por el pecado. Qué dolor debía haber sentido Eva y Adán, ¿no? Al ver que quien pensaría que solucionaría todo termina siendo un asesino y exiliado. Y qué dolor es ver también que, aunque parece que la historia está llegando a su final y que todo tiene solución con Noé, aparentemente, porque Dios sí lo escoge a él y a su familia y dice: contigo estableceré mi pacto, y un pacto que involucra a toda la creación. Y podríamos decir: no, por fin ahí está Noé, él es el nuevo Adán. Pero luego veríamos que como un pecador también fallaría, y que él no era el prometido, el Salvador, que sí apunta al Salvador, porque llegaría alguien, nuestro Señor Jesús, que él sí daría inicio a una nueva humanidad. Pablo bien lo aseguró, que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, ¿no? Una mejor traducción sería nueva creación. En Cristo, Dios llama a su pueblo a ser parte de la nueva creación que Él establecería. ¿Te das cuenta? En Noé podemos nosotros ver una flecha que apunta y dice: no soy yo, soy un pecador. Sí, Dios me escogió por gracia, pero no soy yo. Miren hacia allá. Y apuntaría a Jesús. Esto es algo muy bonito en lo que en la teología bíblica se le llama tipos y antitipos, ¿no? La tipología. Probablemente lo haga más adelante, es un poquito más técnico, pero es bonito y útil también. Ahora vamos a esta señal que yo quería explicárselas, porque a menudo nosotros, cuando vemos el arco iris y entendemos esto luego del diluvio, ¿qué pensamos? ¿Que el arco iris sirve para qué? Para recordarnos, ¿no? De repente nosotros decimos: oh, el arco iris, y nosotros nos acordamos y decimos: ay, el Señor esta señal nos envió para que nosotros tengamos memoria del pacto que Él hizo, de su pacto de misericordia con toda la creación, y que ya no habrá más diluvio. Pero si leemos bien el texto, no dice que esto sirve para recordarnos a nosotros. Dice: y me acordaré del pacto mío. Este es Dios hablando. Dios es quien recuerda su pacto y su promesa cuando vería el arco iris entre las nubes. Y obviamente nosotros también recordaríamos, ¿no? Al ver esto. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, la señal del pacto es para recordarle a Dios este pacto, y no necesariamente para recordarnos a nosotros el pacto. Esto es algo parecido a lo que sucede en la oración, porque alguien puede decir: oye, Sammy, pero ¿cómo que Dios para qué recuerda? ¿Acaso a veces se olvida? Dios se olvida del pacto que hizo con Noé y toda la creación, y de pronto está así, ¿no? Paseando y ¡ay, está el arco iris! ¿Qué significa? ¡Ah, el pacto que hice con...! ¿No? Pero no sucede así. Es algo parecido a lo que pasa con la oración. Nosotros, cuando oramos a Dios, los creyentes, sabemos que Dios conoce de antemano nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero aún así, Dios habla muchísimo de la necesidad nuestra de acercarnos a Él a orar, a pesar que Él sabe
mejor que nosotros que saber qué es lo que necesitamos, ¿sí o no? Es algo parecido a lo que nosotros vemos en esta señal del pacto. Dios sabe del pacto que ha hecho, pero Él, cuando muestra la señal del pacto, en este caso el arco iris, Él quiere que nosotros podamos ver y decir: Señor, tú sabes qué significa esto. Recuerda tu pacto. Incluso vemos al salmista muchas veces en el libro de los Salmos hablarle a Dios como si se acordara de su pacto, ¿no? O en la historia de Israel vamos a ver constantemente: Señor, acuérdate de tus promesas, acuérdate de lo que le dijiste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Como si Dios se olvidara. Es una manera de orarle a Dios y decirle: Señor, cumple tu promesa, yo quiero creer, yo creo que tú vas a cumplir tu promesa, hazlo, lo necesito ahora. ¿Qué señal nosotros vemos en el Nuevo Testamento del pacto, del nuevo pacto? ¿Qué señal tenemos? El bautizo y la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena, para ser más específico, pero los dos son dos sacramentos instituidos por el Señor que sirven como evidencia de que uno es parte del nuevo pacto. Esto es muy importante. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, habla de esto. Habla de cómo esa noche el Señor partió el pan y compartió el vino con sus discípulos. Capítulo 22, versículo 14, 20 dice así. Capítulo 22, del versículo 14 al 20 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En la mayoría de versiones dice: hagan esto en memoria de mí. Pero una mejor traducción, según algunos estudiosos bíblicos, es como si Jesús dijera: hagan el partir el pan y el vino, hagan esto como un memorial, como un recordatorio. Y es lo mismo o parecido a lo que Dios hizo con la señal del arco iris en el cielo. Las señales del pacto de Dios sirven como un memorial, como un recordatorio de lo que Él hizo. Entonces nosotros, cuando comulgamos o celebramos la Santa Cena, podremos acercarnos a Dios y decirle: Señor, tú hiciste un pacto. Ahora en este nuevo pacto, este pan y este vino son símbolo, representación de la carne y la sangre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, quien se entregó por nosotros, quien vivió fielmente para darnos la salvación. Acuérdate, Señor, de lo que tú hiciste, de lo que Jesús hizo, y acuérdate de tu pacto con Él. Porque el pacto que haría con Jesús es un pacto que beneficiaría al pueblo de Dios, ¿sí o no? Entonces te das cuenta que las señales del pacto sirven para que Dios traiga a su memoria o a su recordatorio lo que Él ha hecho. Cuando nosotros vemos el arco iris, o cuando nosotros ahora nos acercamos a comulgar en la Santa Cena, no es necesariamente, aunque sí, obviamente recordamos el Evangelio y lo que el Señor Jesús, lo que Dios hizo por medio del Señor Jesús, pero es más para un recordatorio de Dios. El pastor Wes Baker dijo alguna vez que la Santa Cena es como una representación de una oración, es como escenificar una oración, porque en la Santa Cena podríamos decirle al Señor: acuérdate de tu pacto con Jesucristo nuestro Señor, y que nosotros estamos dentro de ese pacto. Acuérdate de tus promesas, Señor, acuérdate de lo que tú has hecho. Amén. Es un recordatorio muy poderoso. Entonces hay que tener en cuenta que las señales del pacto sirven para que Dios recuerde sus promesas.
Y así que cuando la iglesia participa de la cena del Señor, le decimos a Dios: Padre, este vino es símbolo de la sangre de tu Hijo y este pan de su cuerpo, quien se entregó por nosotros. Acuérdate de lo que Cristo hizo por nosotros y ten misericordia y gracia de tu pueblo. Amén. Interesante, ¿no? Muy bonito esto del pacto y la señal del pacto. Ahora quería proyectar algunas cositas, pero ya les voy a pasar luego esto por el grupo de WhatsApp. Hemos visto un patrón de Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Pecado, juicio y misericordia. Pecado en la caída, juicio en el dolor que da a luz a la mujer y en la aflicción en el trabajo que experimentaría el hombre, en el exilio de la presencia de Dios. Y misericordia, ¿en qué? En el momento de la caída, ¿cuál sería la señal de misericordia o gracia? ¿La qué? ¿Qué? Fuertes. Los vistió, ¿y qué otra cosa? La promesa, excelente. Otro libro se va a ganar ahí la hermana, caramba. Les pregunto y tal. La promesa, ¿no? En el momento de la caída es el pecado, el juicio que emite Dios, ya lo hemos visto, y la misericordia y gracia es la promesa de Génesis 3:15 que les da. Luego, cuando Caín mata a su hermano, es el pecado. El juicio es que lo exilia y le dice: bueno, ahora vas a vivir con temor a que te maten o te asesinen, pero le da o le pone una marca, una señal que lo protegería. Luego, en el pecado universal que vemos en Génesis capítulo 6, ese sería el pecado. El juicio que Dios, ¿cuál fue? El juicio de Dios, el diluvio, ¿no? La creación invertida. Y la señal de la gracia es que Dios escogería un hombre y su familia para que, y con una pareja de cada animal, para que puedan ser parte del nuevo inicio de la creación. Amén. Y luego llegamos a la narración de la Torre de Babel, es muy cortita nada más, que habla, en la Torre de Babel vemos la presunción de la arrogancia humana, ¿no? Y nos hagamos un nombre, dijeron ellos. Y empezaron, y este fue el pecado, de querer hacerse un nombre, de querer ser como dioses. Nuevamente, esta historia de la humanidad como una constante señal o evidencia de su pecado. ¿Cuál sería el juicio en la Torre de Babel? La confusión de los idiomas, ¿verdad? Dios diría: hey, no voy a permitir esto, y los confunde con varios idiomas y se dispersan. Pero aquí hay algo curioso. Cuando llegamos a la narración de la Torre de Babel, encontramos pecado y juicio, pero no encontramos en esa narración la gracia para completar el círculo dinámico, para encontrar el patrón de interacción de Dios con la humanidad. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que esperar hasta el siguiente capítulo, en el capítulo 12, para encontrar cómo Dios respondería con gracia ante el pecado y luego del juicio de la humanidad y de toda esta historia que ha venido ocurriendo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11 de la historia primigenia o historia primitiva, como se le conoce, de Génesis. Y vamos a verlo en un momento. Pero ahora, antes de eso, hay algunas cositas que quería comentarles aquí respecto a Noé, ¿no? Y cómo falla. Es importante ver, y les decía que a veces en cada etapa encontramos a un personaje y de repente Israel, cuando leía esta historia, puede decir: ahí está, él era, pero de pronto ven sus pecados, ¿no? Y en el capítulo 9, versículo 18 dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Algo curioso, ¿por qué el autor haría esta acotación de que Cam es el padre de Canaán en una narración que habla, según el título, de la embriaguez de Noé, ¿no? Esa narración dice que después comenzó Noé a labrar la tierra. Es asombroso aquí las conexiones que tenemos de cómo Noé sí representaba un nuevo inicio de la humanidad. ¿A qué nosotros nos hace recordar cuando leemos que Noé labraba la tierra? Al huerto del Edén. Adán y Eva habían sido llamados a labrar, a producir, a administrar, a trabajar la tierra, ¿no? Y estaba labrando la tierra y plantó una viña. Ya
la conexión es mucho más fuerte, ¿no? Una viña, un huerto, esto nos recuerda al jardín del Edén. Noé sería el nuevo inicio, y esto estaría diciéndolo Moisés en esta narración, ¿no? Entendiendo que Moisés sería el autor del Pentateuco. Hay algunos eruditos, eruditos que piensan que no fue Noé y fue una suerte de muchos autores, pero en fin. ¿Qué más dice por aquí? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, el nuevo Adán, de pronto labra la tierra, todo bien ahí, pone una viña, genial, pero él bebe del vino de esa viña, ¿no? Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La palabra que se usa aquí en el hebreo para tienda es la misma palabra que se usaría luego, o que se usa incluso anteriormente, para hablar del tabernáculo, o ese lugar en el que la presencia de Dios estaría. Entonces, más adelante en la historia de Israel, cuando se le está dando prescripciones por leyes, se especifica que dentro del tabernáculo de Dios, dentro del tabernáculo, no se podía beber vino. No se podía beber vino, y mucho menos que tu desnudez, la desnudez del sacerdote o quien estaría dentro del tabernáculo, sea descubierta. A tal punto que Dios dice, bueno, no subirás al tabernáculo, no estarás por escaleras para que tu desnudez no sea descubierta. Recordemos que en ese tiempo no se usaban pantalones como ahora usamos, ¿no? Ellos usaban algo tipo un vestido, como algo ahí, podría verse todo si es que subían por las escaleras o si venía un viento fuerte probablemente. Era importante. ¿Por qué era importante, o por qué de pronto se habla aquí de la desnudez de Noé? Y es que vemos que Noé falló al representar en este nuevo inicio de, como Adán, de ser rey y ser sacerdote y administrar el tabernáculo de Dios. Él falló y cayó también allí. Representando como el nuevo Adán, él tuvo un fracaso, y Noé no era ese personaje que cumplía Génesis capítulo 3 y versículo 15. Importante, ¿no? Curioso. Y esto nos permite seguir esperando, nos permite seguir viendo adelante, y al pueblo de Israel también expectante, y diría, wow, nuestros padres, ¿no? Nuestros antepasados no eran, fallaron. Hay algo curioso ahí que quería comentarles también, y rapidito, y es algo, una introducción, una historia curiosa también. Y Cam, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervos será sus hermanos, dijo más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué de pronto, si Cam es el que ve la desnudez de su padre, la maldición se la lleva a Canaán? Bueno, rapidito nada más, no vamos a entrar en detalle esto, pero es algo que ayuda a comprender a qué punto la corrupción de la humanidad había llegado. E incluso hasta qué punto todavía la familia que daría inicio a la nueva generación también estaba corrompida. Más adelante del Antiguo Testamento se menciona que cuando Dios está dando leyes respecto a las relaciones o cómo uno se debería emparejar, Él prohíbe el incesto, obviamente, ¿no? Y Él dice, bueno, no verás la desnudez de tu padre, y habla de la desnudez del padre como ver a su mujer o a su esposa desnuda o tener relaciones con ella. Hay una fuerte relación entre decir la desnudez de tu padre y una conexión entre acostarse o tener una relación incestuosa con tu madre. Ahora, si conectamos esto, podemos ver que el pecado de Cam no había sido exactamente ver a su padre calato, sino haberse acostado probablemente con su madre y haber tenido una relación sexual incestuosa. Y eso daría explicación de por qué Canaán, fruto de
de esa relación incestuosa sería quien se llevaría la maldición. ¿Se dan cuenta? Esto explica por qué Canaán y no Cam sería a quien recaería la maldición. Porque Canaán sería el fruto de esa relación pecaminosa, de esa relación incestuosa. Y esto explica mucho más adelante de por qué las cosas sucedían como sucedían en Canaán y todo este linaje. Eso quería comentarles porque me pareció muy interesante y nos permite ver hasta qué punto la pecaminosidad de la humanidad había llegado, ¿no? Porque luego vemos los descendientes de los hijos de Noé, la torre de Babel, una suerte de los gigantes, los hijos de Dios, etcétera, que lo dejaré para otro momento. Les decía que cuando vemos en la torre de Babel, en el capítulo 11, hemos visto ya la dinámica de pecado, ¿no? Los de Babel queriendo ser como dioses, queriendo alcanzar la gloria, hacerse un nombre, pero Dios manda su juicio, confundiendo sus idiomas, pero no vemos la gracia. Pero un momentito, la gracia llegaría luego cuando entramos ya al pacto con Abraham. Hemos visto que en los primeros capítulos de Génesis los tres elementos, pecado, juicio y gracia, se mantienen presentes. Pero en el relato de la torre de Babel parece haber una excepción. El pecado es evidente y el juicio se manifiesta en la dispersión del pueblo arrogante que a una sola voz quería hacerse un nombre. La humanidad queriendo hacer a un lado a Dios desde los tiempos remotos, ¿no? Aunque vemos el pecado y el juicio en la narración de la torre de Babel, el capítulo 11 culmina sin gracia aparentemente y sin esperanza. Pero uno hay que ir al capítulo 12 para ver cuál era la intención de Dios de revertir los efectos de su juicio después de Babel. Él los dispersó y ahora tenían que vivir así. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el acto de gracia que Dios daría frente al pecado y al juicio que hemos visto en los capítulos anteriores. Hacer un pacto con Abraham, un personaje que no tenía nuevamente nada especial. Incluso él venía de Ur, de los caldeos, una nación pagana, una nación en la que servían a otros dioses. Así que más adelante, cuando vemos que los israelitas se panudeaban o se jactaban diciendo mi padre Abraham, el padre Abraham, probablemente ellos no recordaban que Abraham había sido un pagano llamado por Dios, del cual Dios había tenido gracia. Abraham no fue escogido por su bondad, sino por la pura gracia de Dios. Vemos que los tres elementos del reino de Dios. A ver, aquí voy a volver a preguntar. Primero dale un codazo al de tu costado, dile despierta, está interesante la clase, ¿sí? Y voy a preguntar, ¿cuál es el patrón del reino? ¿Cómo hemos dicho que se define? El patrón del reino, ¿cuál es? El reino de Dios es... Uy, esta gente está que muere. ¿Ya? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, ¿no es cierto? El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. A ver si me apoyan por favor con una extensión para el cargador de mi laptop, te lo agradecería mucho. Y vamos a ver cómo estos tres elementos están dentro de este pacto que Dios haría con Abraham. Vamos a ver primero el pueblo.
Uno de los aspectos de que la maldición trajo ya por la humanidad como consecuencia del pecado fue la ruptura de las relaciones humanas, ¿sí o no? Ya lo vimos. Dios el hombre con la mujer y la humanidad con la creación. En un inicio, Dios había establecido que los seres humanos se multiplicaran sobre la tierra, ¿sí o no? Y sojuzgaran y sean virreyes y sean sacerdotes y representen a Dios en la tierra. Pero en lugar de eso, el ser humano pecador, ya pecador luego de la caída, ¿qué hizo? ¿Se unieron? Bueno, si se unieron, la historia terminó como la Torre de Babel, ¿no? Se unían solamente para hacer maldad. Y si no, se separaban. Porque de pronto empezó la historia de los pleitos, las guerras, las violencias, los asesinatos. Así que vemos que constantemente el pecado afectó a tal punto que era casi imposible tener un pueblo unido. Y un pueblo, peor, que esté enfocado en adorar a Dios. Pleitos, guerras, competencias, etcétera, todo se vio luego de la caída de la humanidad. Los descendientes de Abraham, en cambio, dice, según el pacto que hizo Dios con Abraham, serían ¿qué? Una gran nación. Y en el constante de la narración de la Biblia, vemos que Dios siempre, cuando hace un acto de redención para salvar a su pueblo, específicamente Israel, Él siempre repite: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, le estaba diciendo que su propósito de restablecer la sociedad humana a su correcta base, tal y como debió haber sido en un inicio, estaban implícitas en este pacto. Dios estaba resuelto a restablecer o a solucionar el efecto negativo que el pecado había traído para el pueblo, para su pueblo. ¿Amén? Sí, pero no hay una extensión. Un retroceso. Gerson le tiene cólera, creo, a mi cargador. Bien, entonces vemos que Dios sí estaba en este pacto hablando de un pueblo, ¿no es cierto? Dios estaba hablando de una nación grande. Primer elemento que encontramos en el pacto. El segundo elemento encontramos la tierra, que le dice a Abraham: deja la tierra de tus padres y vas a ir a la tierra a la que yo te llevaré, ¿no? A la tierra que yo te dijere. ¿No es cierto? El pecado había roto la relación que la humanidad tenía también con la tierra, con la creación. En lugar de producir o cuidar la tierra, pues era evidente que lo que buscaba era explotar. El lugar que, por cierto, era en el que Adán y Eva disfrutarían de la bendición de Dios, ¿cuál era? El jardín del Edén, ¿no es cierto? Sería no solo el lugar en el que se iban a quedar, ellos habían sido llamados a extenderse por toda la tierra. A veces nosotros pensamos que en el jardín del Edén solo iban a vivir por siempre y algo así. No, era el inicio. De allí se iría extendiendo hacia todo. Ese fue el propósito de Dios. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de guiarlo a una tierra nueva, le estaba diciendo que lo llevaría al lugar donde le sería posible a él y a su pueblo y a su descendencia, a los que serían parte de esta gran nación o la tierra, les sería posible nuevamente disfrutar de aquella bendición que habían perdido en un inicio con la caída, ¿no? La palabra tierra que es usada en Génesis 12:1 es la misma palabra tierra que se usa en Génesis 1:28. Por eso la importante conexión. Ahora Canaán sería la tierra de la que su pueblo debería establecerse, en la que Abraham y su pueblo debería establecerse, ¿no es cierto? Abraham es llamado a dejar su lugar de origen para dirigirse al lugar que Dios le diría al cual debería estar. Las palabras de Dios eran en realidad la promesa de que Él anularía
la maldición que había recaído sobre la humanidad y establecería los propósitos, sus propósitos, tal y como debían haber sido desde un inicio. ¿No es cierto? ¿Lo ven? Ya hemos visto en el pacto de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ya hemos visto que está dentro de eso el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, que sería la tierra, que más adelante veríamos que sería, ¿quién? Canaán, sería la tierra, y ahora bajo el gobierno y la bendición de Dios. Cuando hablamos de bendición, obviamente decimos que es lo opuesto a maldición, ¿no es cierto? Bendecir es opuesto a maldecir. Hemos visto que a causa del pecado, la maldición de Dios cayó sobre la humanidad y el resto de la creación. Esta maldición implicó la ruptura de las buenas relaciones que habían en Génesis capítulo 2. En otras palabras, podemos decir que la maldición de Génesis 3 anuló la bendición de Génesis 1, capítulo del 1 al 2, ¿no es cierto? La maldición de Génesis 3 anuló la bendición de Génesis 1 y 2. Desde el capítulo 4 al capítulo 11 hemos visto en cómo la maldición ha tenido sus resultados: violencia familiar, violaciones, asesinatos, ¿no? Incesto, mentira y un montón de cosas horribles. Y todo esto es a causa del pecado. Por eso es importante hoy en día que la iglesia cristiana defina los males de la sociedad en los términos de los cuales son. Y ese término es el pecado, la rebeldía de la humanidad frente a Dios. No es necesariamente una mala educación. Con esto no estoy diciendo que no estamos preocupados por eso, pero sí me entienden a dónde voy, ¿no? No necesariamente porque faltan psicólogos o porque, no se le comprendió a tal o tal persona. No, es a causa del pecado. La rebeldía de la humanidad, alejándose y destituyendo a Dios de su lugar, ocasiona que todo sea un caos moral. Y eso hemos visto de Génesis 4 al 11. Ahora, en el capítulo 12, Dios escoge a Abraham, un hombre, un pagano, un pecador también, lo escoge por gracia y lo establece como el medio que Dios usaría para anular la maldición que había caído sobre la humanidad. La maldición de la caída sería reemplazada por la bendición de la salvación. Esta bendición solo puede significar una cosa: que Dios estaría nuevamente, otra vez, reforzando y diciendo que su intención de restablecer el buen mundo de Génesis 1:2 todavía Él la tenía en mente. Él restablecería sus buenos propósitos. Por eso el curso se llama de creación a nueva creación, porque vemos esa constante de Dios, ¿sí o no? Podríamos considerar ahora un cuarto elemento. Ya hemos visto el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo la bendición de Dios. Y vamos a volver a leer los 3 versículos para que ustedes puedan entenderlo. Sí, es importante que lo capten. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tierra, ¿no? El lugar de Dios. Y haré de ti una nación grande, pueblo de Dios, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bajo el gobierno y la bendición de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Perdón por mi Biblia, es una Biblia que adoro mucho, es la primera Biblia que tuve en mi cristianismo y la quiero mucho, y por eso está, no sé si por eso está así de destrozada, ¿no? Pero el pastor siempre me dice: cambia de Biblia, pero no puedo resistirme, esta ya tiene algo simbólico allí, ¿no? Pero vemos que Dios está interesado nuevamente en este pacto de establecer su reino, ¿sí o no? ¿Lo notaron ahora un poquito más al leerlo nuevamente? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿No es cierto? Ahora, son 8:30. Vamos a ponernos de pie un ratito, por favor. Pónganse de pie, a ver, todos pónganse de pie. De repente ya estamos a 1 hora y media de haber empezado. Suéltense, estírense, vamos a ver ahí.
Cuellito, vamos a entrar a un break de 10 minutos, ¿de acuerdo? Para degustar una bebida, un chifoncito, y de ahí regresamos, ¿ya? Para continuar con el reino prometido. No se vayan porque vamos a regresar. 10 minutos.